Una de sus hermanas, de nombre Clara, en una oportunidad mencionó algo que nos dejó pasmados a todos. Tal vez no es algo médico lo que tiene. Me refiero a lo que le está enfermando. Si come como siempre y los médicos no le encuentran nada malo, es obvio que se trata de otra cosa. No se asusten con lo que les diré, pero creo que deberíamos llevarlo a algún curandero para que lo viera. Relatos Paranormales Oficial. Conocí a Edward de casualidad, un evento fortuito que me llegó cuando menos lo imaginaba. Fue entonces cuando comprendí la frase que dice que el amor no hay que buscarlo, sino que llega por sí solo. Una llovizna comenzaba a empapar la ciudad, motivo por el que aceleré mis pasos para llegar a la parada de autobús. Ahí fue donde lo encontré, sentado sobre la banca, leyendo un libro de filosofía, con esos grandes anteojos que cubrían el par de ojos verdes que adornaban su rostro. Apenas se dio cuenta de que llegué, dirigió su mirada hacia mí. Con una gran sonrisa me saludó, para a continuación iniciar ese diálogo que acabó en el intercambio de números de teléfono. No me malinterpreten, nunca fui de dar confianza tan rápido. Lo que sucede es que en esa pequeña plática que tuvimos, descubrimos que íbamos a la misma escuela, donde en alguna ocasión nos cruzamos sin darnos cuenta. Su amable forma de hablar, su respeto y mansedumbre que expresaba en cada una de sus palabras, hizo que algo en mi interior surgiera, para así no dudar en pasarle mi número, cuando propuso ayudarme en algunas materias que en ese entonces me estaba costando un poco. Está de más decirles que el segundo encuentro fue en un café, donde libros y apuntes de por medio, y mientras me explicaba lo que requería, poco a poco se fue gestando esa confianza que luego se convertiría en amistad. Tampoco estuvimos como amigos mucho tiempo, pues en cuestión de unas semanas ya nos hicimos novios, y así, en medio de esa especial relación en la que iba naciendo el amor, supe que él era el hombre de mi vida. Años después nos casamos. Cuando me quedé embarazada, nos mudamos a vivir solos. Todo lo que vivíamos detonaba a perfección, y el amor que nos unía era tan intenso que nos creíamos imbatibles, hasta que, cuando nuestro hijo ya cumplía su primer añito de vida, lo que creíamos perfecto comenzó a expresar defectos. Eventos extraños que comenzaron a ocurrir, tomándonos desprevenidos, dando inicio hacia la prueba más grande que nos tocó vivir como pareja. Mi nombre es Pamela Rodríguez, soy de Argentina. En verdad les digo que estos eventos que están a punto de conocer, por poco destruyen nuestras vidas. Sin embargo, logramos salir, aunque para ello fuimos quemados por las llamas del más crudo infierno. Danilo es el nombre de nuestro niño, quien de la nada comenzó a llorar y a mostrar malestar. Cuando lo llevamos al médico, nos dijeron que él estaba en perfectas condiciones, que no tenía enfermedad alguna. No obstante, aquellos malestares continuaron, hasta que una noche descubrimos cuál era la razón, la que por cierto fue tan extraña que nos dejó pasmados a los dos. Danilo empezaba a llorar cuando Edward lo cargaba en sus brazos, pero su llanto cesaba inmediatamente luego de que él lo dejaba sobre la cama o lo cargaba yo. Con mucha perplejidad hicimos el intento de comprobar lo que ambos estábamos pensando, y al hacerlo ya aún nos quedaron dudas de ello. Nuestro hijo solo expresaba malestar y llanto cuando estaba en los brazos de Edward, pues cuando lo apartaba de él todo volvía a la normalidad. Lo primero que se nos vino a la mente fue que mi esposo tenía algo que le hacía mal al niño.
En aquellos tiempos, él estaba trabajando en una empresa donde manipulaban químicos, por lo que supusimos que el pequeño era alérgico a algo que Edward traía consigo desde su lugar de trabajo. Intentamos hacerlo cuando él se quitaba la ropa de la empresa y se duchaba bien, pero el fenómeno persistía. No había modo de cambiar eso. Ni bien él tomaba al niño en sus brazos, este comenzaba a llorar. La situación comenzó a agobiarlo, cuando ahora el niño no solo lloraba, sino que también empezó a mostrar una coloración pálida que su piel adoptaba, misma que se iba de inmediato cuando yo lo retiraba de los brazos de él. Volvimos a visitar a un médico para que les hiciera estudios a los dos, pero no le encontraban nada malo a ninguno. Danilo continuaba en perfectas condiciones y los estudios arrojaban que Edward no tenía nada que pudiera ser perjudicial. Ya habíamos pasado más de un mes soportando ese evento, cuando de repente el asunto empeoró, pues ahora el niño se enfermaba con solo tener a Edward cerca. Una noche me desperté en la madrugada. Escuché a mi esposo llorar. Por obvias razones, no fue necesario preguntarle a qué se debía. Lo único que me quedaba por hacer era animarlo, diciéndole que iríamos a otro médico para hacerle nuevos estudios, confiando de esa manera que encontrarían el origen del problema. Pamela, por favor, no me pidas que no llore. ¿Cómo no hacerlo, si ni siquiera puedo estar cerca de mi hijo sin causarle daño? Sé que los médicos dijeron que yo estoy bien. Incluso hablé con todos mis compañeros para saber si a alguno de ellos le ocurría lo mismo, pensando que algún químico es el causante. Pero no hay modo. Indudablemente soy yo el problema, y eso me resulta una tortura. Creo que lo mejor será que busque otro trabajo, pero antes voy a aprovechar la semana que la empresa nos llevará a hacer el curso. Esos días le hará bien a Danilo, y yo podré dejar de sufrir al menos por esa semana, me dijo entre lágrimas. El curso al que se refería sería pronto. En efecto, estaría una semana fuera de la ciudad. Sin embargo, no supe qué decirle con respecto a buscar otro trabajo, pues aquello tal vez llevaría tiempo y no podíamos darnos el lujo de no tener ingresos, mucho menos en aquellas circunstancias en las que estábamos gastando dinero en los estudios médicos que se hacían tanto a Danilo como él. No se equivocó al pensar que eso cambiaría un poco el entorno, pues cuando mi esposo se fue, Danilo básicamente mostraba una salud y bienestar impecable. Lo tétrico ocurrió cuando él volvió, ya que el mal que estaba aquejando a nuestro hijo se maximizó de sobremanera, como si aquello nunca hubiera dejado de crecer. Ni bien Edward puso un pie en la casa, Danilo rompió en un llanto desconsolado. Asimismo, su piel palideció y comenzó a tener temperatura, y todos aquellos síntomas no desaparecieron hasta que él volvió a salir de la casa. Recuerdo que esa noche lo vi marcharse llorando, y una vez que estuvo en la casa de sus padres, a través de la llamada telefónica lo siguió haciendo. Les juro que no puedo ni siquiera imaginarme el dolor y sufrimiento que él está padeciendo, pues si fuera yo quien estuviera causando esos síntomas a nuestro hijo, y por consiguiente debía alejarme de él, para mí sería la muerte misma. Por supuesto que continuamos teniendo contacto. Nos llamábamos casi todo el tiempo, y cuando podía dejaba a Danilo en casa de mis padres para poder ir a verlo. Así fue como comencé a notar los cambios que él empezaba a padecer, evidenciando así que ahora era él quien estaba enfermando. Lo vi un poco más delgado. Cuando le pregunté cómo estaba, si es que se sentía bien, me respondió que sí. De igual manera, me contestó afirmativamente cuando le pregunté si estaba comiendo de forma adecuada. Eso mismo me lo corroboraron sus padres, quienes por cierto también se estaban dando cuenta del cambio que estaba teniendo,
y por consiguiente se estaban preocupando. Comía la misma cantidad de siempre, pero aún así estaba bajando de peso. Lamentablemente no pasó mucho tiempo para comenzar a expresar dolor. Lo podía ver en su rostro cuando lo miraba, hasta que llegó el punto de aceptar que algo malo le estaba ocurriendo. Una de sus hermanas, de nombre Clara, en una oportunidad mencionó algo que nos dejó pasmados a todos. Tal vez no es algo médico lo que tiene. Me refiero a lo que le está enfermando. Si come como siempre y los médicos no le encuentran nada malo, es obvio que se trata de otra cosa. No se asusten con lo que les diré, pero creo que deberíamos llevarlo a algún curandero para que lo viera. Edward siempre fue una persona tranquila. Nunca tenía problemas con nadie, por lo que nos resultó difícil pensar que alguien le deseara el mal, y ni hablar de que le estuvieran haciendo brujerías. Sin embargo, los comentarios de su hermana quedaron dando vueltas por mi cabeza. A partir de entonces, Edward tenía altibajos. Había días en los que se le veía normal, pero otras veces no lograba ocultar que sentía dolor. En un momento dado, llegamos a pensar que su problema era psicológico. Ya saben, por el hecho de estar sufriendo al no poder ver a nuestro pequeño. De seguro esa tristeza comenzó a manifestarse físicamente. Mis suegros pensaron lo mismo, y aunque su hermana Clara no pronunció opinión alguna, yo podía darme cuenta de que ella continuaba con su teoría sobre la brujería. Una noche Edward me llamó diciendo que estaba fuera de la casa, y mientras me decía entre lágrimas que ya no podía soportar no ver a Danilo, me di cuenta de que estaba en estado de ebriedad. Eso me partió el corazón, no por el hecho en sí, pues él jamás bebía. Lo que me destrozó fue imaginarme cuánto dolor estaba experimentando, que se entregó a ese vicio para desahogarse. Rápidamente me levanté de la cama y lo atendí. Cuando vi su rostro, confirmé lo que pensaba. Estaba totalmente borracho, y sin dejar de llorar, me pedía por favor que le permitiera dejar ver a nuestro hijo. Tal como les dije, esa era la primera vez que lo veía en ese estado, y por consiguiente no sabía cómo reaccionar. Lo hice pasar, pero pidiéndole que por favor se sentara en el sillón de la sala, en tanto yo iba por el pequeño. Una vez en la habitación, aproveché para llamar a mis suegros y contarles lo que estaba pasando. Ellos me dijeron que también estaban a punto de llamarme debido a su preocupación, ya que él aún no regresaba a la casa desde su trabajo. Acordamos que vendrían a buscarlo, lo cual nos tranquilizó a todos. Estaba a punto de tomar al niño para llevarlo a la sala, cuando me percaté de que Edward ya no hacía ruido alguno. Cuando lo fui a ver, lo hallé dormido en el sillón. Eso me dio un alivio tremendo, pero en tanto pensaba que ya todo acabaría así, y mientras Danilo ahora rompía en llanto desde el cuarto, fui testigo de ese horrido fenómeno paranormal que todavía me estremece de terror al recordarlo. Edward se despertó con los llantos de nuestro hijo, y cuando hizo el intento de levantarse, cayó pesadamente de nuevo sobre el sillón. Les juro que pensé que era algo propio del efecto del alcohol y la pérdida de equilibrio, pero cuando empecé a acercarme a él, me di cuenta que se trataba de algo sumamente perturbador. Edward llevó sus manos a la garganta y comenzó a forcejear contra algo. Yo no podía ver absolutamente nada, pero el modo en el que actuaba evidenciaba que algo había ahí, encima de él, y sea lo que sea, lo estaba estrangulando. Comencé a gritar de miedo cuando vi que aquella cosa invisible lo levantó del cuello, quedando así a unos centímetros de la base del sillón. Podía ver el sufrimiento de mi esposo, quien desesperado estaba luchando por su vida. Aquella situación fue la más dura para mí. Por un lado, veía a mi esposo ser atacado, y por el otro lado, escuchaba llorar a Danilo,
ignorando si también él estaría sufriendo o no. Con mucho esfuerzo lo escuché pronunciar esas palabras que me hizo reaccionar. Me decía que por favor fuera a ver al niño, algo que hice al instante. Todavía se me eriza la piel cuando recuerdo aquella situación. En solo cuestión de segundos, yo ya había vuelto a la sala con el pequeño, pero nada más para ver con sumo espanto que Edward seguía siendo atacado por ese ser invisible. Por suerte mis suegros no vivían lejos, así que segundos después escuché cuando estacionaban el auto afuera de la casa. Entre lágrimas salí corriendo para pedirles ayuda. Fue mi suegro quien corrió hacia adentro para ayudarlo, mientras mi suegra se quedaba conmigo afuera para consolarme. Solo pasaron unos segundos cuando los vi salir a los dos. Mi esposo estaba inconsciente y su padre lo cargaba en sus brazos. Con desesperación, nos ordenaron que saliéramos inmediatamente de ese lugar para así alejarnos de esa casa y llevar a Edward al hospital. Gracias a Dios, mi esposo estaba bien. Sin embargo, podíamos ver claramente unas marcas que ese ser espectral dejó en su cuello. Luego de recuperar un poco la calma, recién entonces nos dimos cuenta de ese detalle que nos dejó desconcertados a todos. Yo estaba con el niño en los brazos dentro de la habitación donde estaba Edward, es decir, que lo tenía cerca de él, e increíblemente ahora el niño dormía tranquilo, sin mostrar el fenómeno que los obligó a separarse. Todos coincidimos que la manifestación de ese ser espectral tuvo algo que ver. Sin embargo, el tema no concluyó ahí, pues al día siguiente, no solo Danilo comenzó a tener los mismos síntomas al estar cerca de mi esposo, sino que ahora también él parecía enfermarse al estar al lado del pequeño. Fue entonces que dijimos basta, y sin saber cómo comenzar ni a dónde ir, a los pocos días logramos contactar a una anciana que se hacía llamar bruja, que ni bien estuvo frente a Edward, nos dijo lo que le estaba ocurriendo en todo ese tiempo. En efecto, Clara tenía razón. A mi esposo le estaban haciendo brujería. El punto fue cuando quisimos saber quién le estaba haciendo eso, y la respuesta ahora vino de mi propio esposo, quien me hizo sentir una sensación inesperada. La bruja dijo que una mujer, a quien Edward conocía, era la culpable de todo, que se trataba de una muchacha que en su pasado estuvo involucrada con él. Mi esposo no dudó en confesarlo, y frente a todos nos dijo aquello que nos dejó pasmados. Días previos a que empezara todo, Edward se encontró con su expareja, una mujer con la que tuvo una relación de varios años, pero que ya había pasado más de una década que no se veían. Supuestamente en esos tiempos terminaron su relación en buenos términos, pero cuando se encontraron aquella tarde y luego de aceptar compartir un café con ella, Edward se dio cuenta que en realidad las cosas nunca habían concluido bien. La mujer empezó a reprocharle por cosas sucedidas durante su relación. Según mi esposo, él no quiso darle cabida al asunto y se despidió de ella, dejándola furiosa. La bruja nos dijo que algo hizo en ese momento, pues Edward llegó a casa trayendo consigo ese mal. Curiosamente, esa mujer no podía tener hijos, y aunque él me lo niega, yo creo que esa fue una de las razones por la cual terminó su relación. Lo cierto es que, mientras ella lo insultaba al verlo marcharse, le mencionó que nunca lograría ser feliz con nuestro hijo ni conmigo, y ya ven, casi lo logra. Edward tuvo que vivir unos 2 meses más separado de nosotros. Mientras tanto, yo pensaba el motivo por el que no me contó sobre ese encuentro. Pero cuando por fin volvimos a estar juntos y ver los ojos llenos de lágrimas de él, al poder cargar a su hijo en brazos, sin causarle daño, supe que debía dejarlo todo atrás. Hoy en día, ya son 4 los hijos que tenemos. Vivimos en otro lugar,
más precisamente en una ciudad vecina, y cada fin de semana recibimos la visita de mis suegros y cuñados, como así también de mi familia. Nunca hablamos de ese tema, pero me doy cuenta que Edward siente remordimiento por lo que pasó. Tal vez se culpa por haber aceptado tener esa pequeña plática con su ex, ignorando que quizás en esa simple taza de café le transmitió un mal que usaba en apartarlo de lo que más amaba. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que Historia de Terror haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con sus amigos para que este canal llegue a más personas. De igual forma, recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia de contar, la pueden enviar al WhatsApp, que se encuentra en la descripción del video. Y si tienen algún problema con la brujería, también encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho, nos escuchamos pronto.